Mi nombre es Janet Ureña Quintana y el nombre de mi proyecto terminal es Evaluación Técnico-Económica para la producción de bioenergía a partir de residuos de café gastado. La asesora del proyecto fue la doctora Teresa López Arenas, el coasesor fue el ingeniero biólogo Kevin Palacios Amano y el lector el doctor Mauricio Sales Cruz. Como introducción, en México se produce café de la especie arábica, una de las variedades más comunes a nivel mundial. Es originaria de Etiopía. El consumo per cápita anual en el país oscila entre 1.3 y 1.5 kilogramos de café. Los principales estados productores de café en México son Chiapas, Veracruz, Puebla y Guerrero. Los residuos de café gastado se definen como el subproducto sólido que queda tras la preparación de la bebida café. En la tabla 1 tenemos la composición. Es importante estudiarla ya que ayuda a entender la utilidad como materia orgánica, de acuerdo con Batista. Los RCG están compuestos principalmente de celulosa, hemicelulosa, lignina, proteínas, cenizas y lípidos. Para el proyecto se establecieron valores específicos de estos componentes para que las simulaciones fueran precisas. Además, dentro de los lípidos de los RCG, la mayor parte está compuesta por triglicéridos, con fosfolípidos y otros lípidos. Asimismo, es importante mencionar que los RCG contienen 65% de agua. Debido a esto, se normalizaron los valores al pasarlos de base seca a base húmeda, lo cual nos da datos consistentes para las simulaciones. En México, el consumo anual de café tostado molido es de 104.400 toneladas. Por lo tanto, se estima que se producen 452.400 toneladas al año de RCG en México. El 40% de café de grano tostado molido es de uso doméstico, mientras que el 60% proviene de la industria del café soluble. El RCG es rico en carbohidratos, proteínas y lípido. Es clave en la revalorización dentro de una biorefinería orientada a la economía circular. Las biorefinerías diferenciadas por el avance tecnológico se dividen en generaciones, las cuales son de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Este proyecto se enfoca en las de segunda generación, las cuales tienen como suministro materia vegetal de cultivos que ya cumplieron su función alimentaria. Esto significa un aumento en la sostenibilidad comparado con las de primera generación, dado que se reusan los desechos. Su característica principal es el uso de biomasa como fuente principal y su definición es una planta industrial en donde se transforma materia prima para obtener productos de alto valor añadido. La justificación del trabajo serían los siguientes puntos: el aumento de energía incrementado, el uso de combustibles fósiles. Esto empeora la contaminación y los gases de efecto invernadero. Se buscan alternativas sostenibles para reducir emisiones de CO2. Una opción es aprovechar residuos agrícolas, urbanos y forestales, y estudios recientes ven el uso de pellets de RCG como económicamente viables para generar bioenergía. El objetivo principal del proyecto es proponer y evaluar una biorefinería que valore los RCG para producir pellets de combustión y aceite de café como subproducto. Los objetivos particulares son establecer el estado del arte del uso actual de los RCG, determinar la composición y cantidad de RCG producidos en México, establecer un diseño conceptual para extraer el aceite de café y producir pellets de combustión, evaluar la combustión de los pellets de RCG para generar vapor y energía. La metodología empleada en este proyecto consiste en 3 pasos. El diseño conceptual de la biorefinería, que considera la fase previa a un diseño concreto. El diseño básico, en el cual se establecieron las operaciones unitarias de cada sección, así como las condiciones de operación y diseño. La evaluación técnico-económica, que permite establecer la rentabilidad del proceso. En la figura 4 podemos observar el diagrama de flujo de la biorefinería propuesta. Iré explicando cada una de las secciones brevemente. En la figura 5 podemos ver la sección de secado. Aquí es donde los RCG húmedos entrarían a la primera operación unitaria, donde va a bajar su porcentaje de un 65 a un 29%. En la segunda operación unitaria, que es el secador de tambor, va a bajar a un 29%.
En esta sección se explica el bucle de la extracción de aceite y los respectivos equipos que llevan a cabo este proceso. Una vez que el secador termina, los RCG secos al 6% de humedad entran al tanque de agitación con hexano para solubilizar los lípidos de los RCG, haciendo que el hexano contenga los lípidos. La corriente de salida del tanque de agitación contiene la mezcla heterogénea del hexano y los RCG que entran por la parte superior en la centrífuga de discos. Una vez ahí salen en tres corrientes, una con los RCG desgrasados y secos, el agua residual y la otra que entra al evaporador con el hexano y los lípidos. Este se va a recircular en una válvula con hexano fresco y va a terminar el bucle en el almacenamiento de hexano. A continuación tenemos la sección de desgomado. Esta consta de 5 operaciones unitarias. Aquí se lleva a cabo el refinamiento de aceite que tiene como objetivo principal eliminar los lípidos no deseados para facilitar la conversión posterior de los triglicéridos. Se utiliza una técnica de desgomado con ácido cítrico para lograr esto. Esta técnica permite eliminar los fosfolípidos no hidratables presentes en los RCG y facilitar su separación. En esta sección es donde obtenemos uno de los primeros subproductos de este proyecto, el aceite de café. Y por último tenemos la sección de cogeneración donde vamos a obtener otro de los subproductos que es la electricidad. Esta inicia con la peletizadora y pasa al generador de vapor, en el cual se generan vapor y gases de combustión. Estos gases se recirculan al intercambiador de calor que precalienta los pellets al entrar a la caldera y aprovechar la energía y después pasar a la turbina que convierte la energía mecánica en eléctrica. Para los resultados de la evaluación técnica, en la tabla 2 se muestra la variación de los productos y rendimientos de cada caso, con un comportamiento lineal para todos ellos, y en caso de los rendimientos son similares porque son una propiedad intensiva del sistema y no depende de los RCG alimentados. En la tabla 3 podemos ver los rendimientos, pero en este caso de las simulaciones del total de México, del industrial y el doméstico. Para la evaluación económica tenemos el siguiente gráfico. Este nos dice que al aumentar la cantidad de RCG, el retorno sobre la inversión crece, en especial en rangos bajos. Sin embargo, el rendimiento sobre la inversión después de 60 toneladas indica un rendimiento máximo. En este caso, nuestro gráfico muestra un comportamiento inversamente proporcional al anterior. El tiempo de retorno es alto para cantidades bajas de RCG menores a 20, pero cantidades mayores a 30 toneladas se estabiliza y disminuye, llevando a los valores cercanos a un año. Para el reporte ambiental tenemos la tabla número 4. Esta nos habla de los parámetros de la evaluación ambiental en función de los RCG. Podemos observar el agua requerida del proceso, el CO2 generado y la electricidad consumida. Aquí se muestran los valores del mejor caso de estudio. Este equivale a las 20 toneladas de RCG con un RCI del 42% y un tiempo de retorno de 2.38 años. El diagrama de flujo del proceso se evaluó considerando 330 días de operación anual y una capacidad instalada de 20 toneladas de RCG base húmeda equivalente a 158.400 toneladas. Como se demostró en la tabla anterior, la planta propuesta genera bastante CO2, pero esto se va a compensar ya que las plantas de café arábiga fijan el CO2 a una proporción de 39.87 toneladas por hectárea de plantas. En México se plantan cerca de 690.000 hectáreas de café arábica. Por lo tanto, el 1% del CO2 fijado de la planta compensa el CO2 generado en la combustión de los pellets de RCG. Por lo tanto, se llegó a las siguientes conclusiones. La biorefinería utiliza los RCG para producir aceite de café y bioenergía. Los resultados técnicos y económicos confirman la viabilidad de generar bioenergía y aceite de café con valor agregado. Se demuestra que los RCG pueden convertirse en un recurso comercial valioso. La producción de bioenergía a partir de RCG es factible y rentable. El proceso sigue principios de sostenibilidad y economía circular. Usar RCG es una estrategia efectiva para valorizar desechos y apoyar la transición energética.
Las perspectivas fueron las siguientes. Al observar que la biorefinería es rentable, se propone hacer ingeniería de detalle para saber cómo se modifica la rentabilidad del proceso. Se propone hacer un informe que explique cómo se recolecta el RSG y evalúe los costos reales de transporte y almacenamiento. Conforme al punto anterior, también se propone investigar sobre una posible ubicación geográfica para la biorefinería en México. Se podría acoplar el proceso propuesto en el presente trabajo para la generación de otros productos de valor agregado. Presento algunas de las referencias más importantes del proyecto. También es de mi agrado informar que este proyecto fue presentado en el segundo Congreso de Ciencias Exactas e Ingenierías en la Universidad Autónoma de Yucatán en formato de póster y este proyecto fue apoyado por el CONACYT. También fue parte de las actividades de Día y Noche Iberoamericana de los Investigadores el pasado 28 de septiembre y también fue presentado en el Congreso Mundial de Reciclaje y Manejo de Residuos por la doctora Teresa López Arenas en París. Y para el fin de la presentación quisiera dar las gracias a todas las personas que estuvieron conmigo académica y emocionalmente. En primer lugar, quisiera expresar mi gratitud sincera a la doctora Teresa López Arenas por su orientación y gran paciencia durante todo este proceso. Su consejo y experiencia fueron primordiales para la culminación del proyecto. Asimismo, a mi familia que estuvo conmigo en los momentos más difíciles, en especial a mi madre por sus palabras de aliento y por estar siempre apoyándome. Gracias.